Hola muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos una vez más. En esta oportunidad vamos a tocar un tema bastante importante, pero lo que yo he notado es que es un tema que no está difundido, pese a que ya hace muchos años esto ya está implementado en muchos países, ¿ok? Entonces, es un tema bastante importante, tanto así que, por ejemplo, el día de ayer tuve una clase con unos alumnos de de Universidad Nacional y Privada. Eran alumnos de ya casi último año. Cuando les pregunté si habían escuchado qué era el protocolo ERAS, ni los de las universidades privadas ni los de las universidades nacionales sabían qué era el protocolo ERAS. Pero para mí eso no es novedad, porque cuando yo voy a operar a una clínica, tampoco saben las enfermeras, tampoco saben los médicos, algunos tienen una pequeña idea. Peor cuando fui a operar a hospitales, incluso hospitales nacionales, tampoco tienen la idea, pero ni lo aplican. ¿Ok? Entonces, este es un tema sumamente importante que les voy a presentar en esta oportunidad. Entonces, Eh, ¿cómo nace esto del protocolo ERAS? ¿Qué es el protocolo ERAS? El protocolo ERAS es un conjunto de medidas multidisciplinarias que se realizan desde el pre, intra y posoperatorio que hacen que la recuperación de los pacientes sea más rápida. Esa es la definición casi exacta y además permite un ahorro inmenso económico en los servicios de salud y al paciente. Además de eso, ¿no? O sea, no solamente es un beneficio clínico, sino también un beneficio económico tanto para el paciente como para los hospitales. ¿Ok? Entonces, este protocolo ERAS fue desarrollado ya desde 1990 por este médico danés, Henry Kellett. Pero este médico danés toma los fundamentos de Cuthbertson, que describe la respuesta metabólica al trauma, y él acuña el concepto de Fast Track Surgery, ¿ok? Que disminuye el estrés quirúrgico y eso permite la recuperación acelerada de los pacientes, pero este concepto de Fast Track Surgery lo tomaron erradamente, este concepto, y da la impresión de que sea una cirugía rápida, lo que te va a ocasionar la recuperación rápida de un paciente. Tanto es así que después de este concepto, los cirujanos daban de alta rápido a sus pacientes. El problema era que reingresaban muchos pacientes complicados, de alguna manera, algunas veces hasta con complicaciones graves. Entonces, estos médicos, estos médicos en Europa se juntan, estos médicos ya el 2001 se juntan estos médicos y forman el 2003 un grupo de estudio ERAS. ERAS son unas siglas que básicamente se traducen en la recuperación acelerada de pacientes quirúrgicos. ¿Ok? Entonces, implementan este protocolo, implementan esto y el 2010 lo hacen oficial y patentan la marca Eras Society. El primer hospital fue en Suecia en implementar este protocolo Eras. Dado los buenos resultados de este protocolo ERAS, la Sociedad Americana, en conjunto con el grupo ERAS, publican este artículo, publican esta bibliografía, ¿ok? Y dado a los buenos resultados, la Sociedad Americana, de hecho, ya publica y lo implementa este protocolo ERAS. En Latinoamérica se hizo el primer simposio en Argentina para la implementación del protocolo ERAS
y lamentablemente son solo algunos de estos países que se consideran protocolo ERAS. ¿Ok? El Perú todavía no está en ese rubro. Hay servicios, hay algunos servicios este, muy individuales en algunos hospitales del Perú donde tratan de implementar el protocolo ERAS, ¿ok? Pero masivamente no. Los hospitales, la mayoría de los hospitales, incluso en las clínicas, este protocolo no está implementado. Ahora, se ha visto, por ejemplo, según estos artículos, se han visto de que el protocolo ERAS, por ejemplo, antes del protocolo ERAS, las infecciones, las fugas anastomóticas, las fallas cardíacas, las complicaciones, todos esos problemas eran mayores antes del protocolo ERAS y después del protocolo ERAS. Todas las tasas eran menos después del protocolo ERAS. Igual el porcentaje de los días de hospitalización, los síntomas, las reoperaciones, las operaciones más complejas, todo eso antes del protocolo ERAS tenían tasas mayores. Después del protocolo ERAS, las tasas de mortalidad, las reoperaciones eran menores, ¿no? Y además se vio que durante la implementación, algunos centros aplicaban los protocolos ERAS de manera parcial. La adherencia era baja. Cuanto más baja, habían más complicaciones, ¿no? Y cuanto más estaban adheridos al protocolo ERAS, las complicaciones eran menores, ¿ok? Las complicaciones eran menores. La recuperación era mayor, ¿no? Entonces, esta tabla nos muestra cómo el protocolo ERAS es un protocolo que sí se ha evidenciado que permite la recuperación acelerada de los pacientes. Estos son los enlaces que son de fácil acceso, los enlaces para tener acceso a la bibliografía del protocolo ERAS. Es más, actualmente hay protocolo ERAS para todo tipo de procedimientos, procedimientos cardíacos, procedimientos traumatológicos, en cirugía para colon, hígado, trasplante, o sea, todos los servicios aplican el protocolo ERAS. Acá me están escribiendo algo. Ay, Dios mío, perdón. ¿No se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? Sí, se escucha, Pero se doctor. escucha. Pero acá me están escribiendo que no se escucha. Ya. Entonces esto debe ser de antes. Listo. Entonces, acá tienen el acceso. Ustedes pueden entrar y van a encontrar todo lo relacionado al protocolo ERAS. Ahora, el protocolo ERAS es un protocolo que necesariamente es multidisciplinario. ¿Ok? El protocolo ERAS tiene que ser multidisciplinario, porque para la implementación del protocolo ERAS, por ejemplo, les voy adelantando, de que recomiendan, por ejemplo, la ingesta de una carga de más o menos 50 gramos de glucosa en los pacientes 2 horas antes de la cirugía. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Cuando yo opero a un paciente y le digo que le administren 50 gramos de glucosa al paciente, ¿ok? Ya le digo a la enfermera, 50 gramos de glucosa al paciente 2 horas antes de la cirugía. ¿Qué me dice la enfermera? Que ese doctor está loco. ¿Cómo le va a dar líquido al paciente? No le van a dejar entrar a la sala. El anestesiólogo le pregunta a la enfermera, ¿el paciente está en ayunas? No. Suspendida la sala, suspendida la cirugía. ¿Se dan cuenta? El cirujano, el anestesiólogo, la enfermera, los de UCI, todos los centros tienen que tener conocimiento de lo que es el protocolo ERAS. Es más, la parte administrativa, la parte administrativa también, o sea,
desde el director del hospital y toda la plana administrativa tienen que saber de este protocolo ERAS porque, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, cuando un paciente entra a sala, ¿qué le colocan en los pies? Venda elástica, ¿no es cierto? ¿Y con qué finalidad le colocan la venda elástica? Para evitar la trombosis, ¿cierto? Pero la venda elástica está proscrito, no se utiliza, es más, incrementa el riesgo de trombosis. Lo que se debe utilizar son vendas compresivas o vendas neumáticas en sala de operaciones. ¿Quién compra estas vendas compresivas? El director. Yo puedo indicarle a la enfermera, por favor, no le coloque venda elástica, póngale venda compresiva. ¿Qué me dice la enfermera? No hay en sala, no hay en el hospital. ¿Vas a farmacia? No hay. ¿Qué es eso? ¿Ok? Entonces, para la implementación de este protocolo es importante el manejo multidisciplinario de estos pacientes. ¿Ok? Acá hay unos puntitos que voy a borrar. Listo. Entonces, este protocolo ERAS, muchachos, este protocolo ERAS es un protocolo que comienza incluso desde antes del ingreso al hospital, o sea, prehospitalario. ¿Ya? A nivel del prehospitalario, nosotros ya tenemos que utilizar el protocolo ERAS, porque, por ejemplo, a estos pacientes, nosotros antes de que ingresen al hospital, nosotros tenemos, por ejemplo, evaluar su estado nutricional, sus comorbilidades, etcétera, etcétera. Entonces, antes ya comienza el protocolo ERAS y ya estando hospitalizado, se hace una serie de medidas a nivel preoperatorio, a nivel intraoperatorio y a nivel intraoperatorio y a nivel posoperatorio, ¿no? Preoperatorio, posoperatorio, intraoperatorio, ¿no? Entonces, este protocolo se basa en el manejo de esa manera, ¿no? Acá tenemos un resumen, por ejemplo, que a nivel preoperatorio es importante la información del paciente, por ejemplo. Los pacientes tienen que estar bien informados al respecto de lo que se le va a hacer, qué es lo qué es, en qué consiste su enfermedad, quién es su cirujano, etcétera, etcétera, ¿no? La dieta, la administración de líquidos, que no debería haber el ayuno prolongado, no preparar el intestino, o sea, son una serie de medidas que se hacen en el preoperatorio. En el intraoperatorio, el manejo de analgésicas que tienen que ser analgésicos de acción corta, que no usar drenajes abdominales, etcétera, etcétera, que vamos a ir desarrollando poco a poco. Ya a nivel posoperatorio, ¿no? La alimentación temprana, la optimización de la analgesia, etcétera, etcétera. Entonces, este protocolo ERAS, en resumidas cuentas, es un manejo en todo el perioperatorio, ¿no? Preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio. Entonces, antes de la admisión es importante, se ha visto de que, por ejemplo, hay fuerte evidencia de que la información, la optimización, la nutrición, la evaluación de la anemia, es importante la evaluación de estas cosas antes de la admisión de los pacientes, ¿no? Este, a nivel preoperatorio, es importante, por ejemplo, la prevención de las náuseas, la premedicación, que tiene que ser selectiva, no como antiguamente se hacía y actualmente se hace, ¿no? Que van los residentes de anestesiología un día antes a evaluar a los pacientes y le indican, por ejemplo, que utilicen, para que puedan dormir, le administran medicamentos, ¿no? Que no se debería hacer, ¿no? La profilaxis antibiótica, la no preparación del colon, mantener la eubolemia, no dejar al paciente en ayuno, la sobrecarga de hidratos de carbono, como les mencionaba, tiene fuerte evidencia de que mejora la evolución de los pacientes. Cuando hablamos de evaluación preoperatoria del estado nutricional, en esta Universidad de Vanderbilt se vio que la deficiencia nutricional preoperatoria es un predictor de mortalidad hasta 90 días después y mala supervivencia. ¿Ok? Entonces, es
es una parte importante del protocolo ERAS, la evaluación y el tratamiento de la mala nutrición, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos la posibilidad de tener una nutrición enteral, parenteral, parenteral y enteral. Entonces, esta es la importancia que tiene la nutrición en los pacientes. Ahora, la sociedad europea y la británica consideran un riesgo nutricional severo en un paciente cuando ha habido una pérdida del 10 al 15% en 6 meses, o su índice de masa corporal es menos de 18,5, o la albúmina es menos de 3. Entonces, estas características que nos indican riesgo nutricional severo, y como hemos visto, la mortalidad es alta, incluso hasta los 90 días. ¿Ok? Ahora, acá les quiero mostrar que el ayuno prolongado por más de 12 horas, ya, entonces, ¿qué se utiliza? ¿Qué es lo que se utiliza en los centros, en los hospitales? ¿Qué es lo que se utiliza? Para que un paciente entre a sala de operaciones a las 8 de la mañana, al paciente lo dejan en ayunas desde un día antes, ¿no es cierto? Entonces, muchos pacientes están en ayuno prolongado. Si el paciente está programado a las 12 del día, como muchos pacientes, les dejan en NPO, ¿no es cierto? Entonces está en ayunos desde un día antes hasta las 12 del día, y muchos pacientes se operan 4 de la tarde, 5 de la tarde, es decir, el ayuno es prolongado. Ese es el esquema que se maneja en la mayoría de los centros hospitalarios en el Perú, ¿cierto? Entonces, ¿con qué finalidad hacían eso? Dice que para disminuir el riesgo de aspiración pulmonar. ¿Ok? Pero este ayuno prolongado no reduce el riesgo de aspiración pulmonar. Aumenta el estrés metabólico, la hiperglicemia y la resistencia a la insulina. Recuerdan que yo les dije que la resistencia a la insulina es un factor, es un mecanismo de defensa frente a un paciente en situación de estrés o trauma, ¿cierto? Que eso era un mecanismo de defensa que permitía la sobrevida de los pacientes. Pero en pacientes posoperados, en pacientes que van a ingresar a sala de operaciones, en el preoperatorio, este ayuno prolongado ocasiona resistencia a la insulina, hiperglicemia y estrés metabólico, que es perjudicial para este tipo de pacientes, y no se debería dejar en ayunas de manera prolongada. Hay mayor pérdida de proteínas, empeora la función muscular, la función intestinal, y aumenta la estadía hospitalaria. ¿Ok? Entonces, mantener a un paciente en ayuno prolongado, en lugar de dar beneficios, es perjudicial. ¿Qué tenemos acá? Entonces, acá se evidencia de que nosotros con toda seguridad, estudios, este, estudios controlados, estudios seca, han visto que administrar líquidos hasta 2 horas antes de la cirugía, líquidos 2 horas antes de la cirugía, es segura. E incluso una comida ligera antes de las 6 horas en procedimientos selectivos. Incluso se ha visto de que en pacientes que tienen vaciamiento gástrico retardado, trastornos de la motilidad gastrointestinal, e incluso en pacientes de emergencia, no es perjudicial. Tanto es así que la Sociedad Americana de Anestesiología ha establecido de que, por ejemplo, es seguro administrar líquidos claros 2 horas antes, por ejemplo, en pacientes pediátricos, la leche o fórmulas infantiles, o fórmulas no lácteas, y líquidos claros hasta 6 horas antes de la cirugía. Líquidos claros, miren, 2 horas, es seguro. ¿Ok? Entonces, lamentablemente, en la mayoría de los centros donde nosotros estamos, no se cumple eso. Los pacientes están siempre en ayuno prolongado, y si se habrán dado cuenta, después del posoperatorio, los pacientes tienen dolor, náuseas, vómitos, tienen un posoperatorio un poco tórbido. ¿Y eso a qué se debe? Al aumento de la resistencia de la insulina. Entonces, se ha visto de que
La carga de carbohidratos orales de 800 ml una noche antes de la cirugía o 400 ml 2 o 3 horas antes de la inducción de la anestesia atenúa la respuesta catabólica, mejora el bienestar posoperatorio, reduce la resistencia a la insulina, disminuye la degradación de las proteínas, mantiene la masa corporal, tiene efectos cardíacos beneficiosos, mejora los requerimientos de insulina, reduce significativamente la lesión miocárdica. ¿Ok? Miren todo lo que hace la administración de carga oral de carbohidratos, 400 ml 2 horas antes de la cirugía o 800 ml una noche antes. Ahora, esta administración de carbohidratos orales tiene que ser carbohidratos puros, ¿ya? 50 gramos o al 12,5% que te dan 285 moles, como la maltodextrina. Ahora, estas soluciones en la mayoría de los países latinoamericanos no están disponibles. Es así de que algunos centros se adaptan y hacen preparados de una solución que contenga 50 gramos de carbohidratos puros, ¿no? Porque el hecho de administrar algunos líquidos que tienen adicionados grasas, proteínas, eso no ayuda. Tiene que ser 50 gramos de carbohidratos puros. ¿Ok? Se puede mezclar, por ejemplo, convertir en una solución de 100 ml de dextrosa al 5%, se agrega dextrosa al 33% hasta completar que en 400 haya 50 gramos de glucosa. Eso es uno, por ejemplo. Se puede utilizar algunos productos que tienen carbohidratos, se pueden hacer ingerir a los pacientes eh, haciéndoles comprar en las tiendas, ¿no? Pero la idea es administrar 50 gramos de hidratos de carbono puro. ¿Ok? Miren todos los beneficios que ocasiona la administración de carbohidratos orales. Para la prevención de las náuseas y los vómitos se utilizan estos puntajes de estos autores. ¿Ok? Acá me están escribiendo algo, a ver. Sí, es vía oral. Sí, las preguntas al final, por favor. ¿Ya? O de este otro autor donde se evalúan estos puntajes. Cuando los pacientes, por ejemplo, acá hay una puntuación que estos tienen una puntuación de 1, ¿cierto? Acá igual de 0 a 1. Entonces, cuando los pacientes tienen, por ejemplo, puntaje 5, 89% de riesgo de vómitos. ¿Ok? Utilizando esta escala, ¿no es cierto? Los pacientes que tienen 4 puntos tienen 78% de riesgo de vómitos postoperatorios. Entonces, se ha visto de que la administración de carga oral de hidratos de carbono, el ayuno corto, el uso de una adecuada analgesia, la dexametasona, el droperidol, el ondansetron, antihistamínicos, anticolinérgicos, antagonistas de 2, ¿ok? Favorecen el manejo de los vómitos, pero principalmente los vómitos postoperatorios. Generalmente el tratamiento de los vómitos postoperatorios tienen baja efectividad. Lo mejor es evitar, lo mejor es prevenir los vómitos postoperatorios. ¿Cómo se previenen? Utilizando los protocolos ERAS, ¿ok? La carga oral de carbohidratos, ayuno corto, analgesia, dexametasona, ¿no es cierto? Entonces, el manejo preoperatorio es más efectivo que el posoperatorio. En cuanto a la medicación preanestésica, lo que se ha visto es de que el uso de las benzodiazepinas y los opioides ya no se deberían usar, ¿no? El paracetamol con los AINES y los gabapentinoides reducen las necesidades de opioides y benzodiazepinas, ¿ok? Disminuyen el dolor postoperatorio, el consumo de opioides, y algunas veces aumenta la sedación postoperatoria y producen efectos adversos, ¿no? Pero generalmente la medicación preanestésica ya no se debería usar o se debería limitar el uso de estos medicamentos. ¿Ok? En cuanto a la profilaxis antimicrobiana,
En cuanto a la profilaxis, nosotros todos sabemos que el antibiótico profilaxis es una recomendación que ha disminuido el riesgo tanto así que es de uso obligatorio, ¿no? Desde el 39 hasta el 13% de riesgo de infecciones quirúrgicas. ¿Ok? La administración del antibiótico profilaxis tiene que ser 60 minutos antes de la incisión. ¿Ok? La administración adicional o repetida no ha mostrado ningún beneficio. ¿Qué significa antibiótico profilaxis, muchachos? Es la administración de un antibiótico en ausencia de infección, ¿no? Ese es el antibiótico profilaxis. Y generalmente es una dosis o máximo por 48 horas, nada, por 24 horas, nada más. ¿Ok? Esa es la importancia. La importancia del antibiótico profilaxis es que disminuye el riesgo de infecciones de herida quirúrgica. Miren que hasta el 13%. ¿Ok? Entonces, es importante y recuerden que es de uso obligatorio el uso de analgesia, antibiótico profilaxis. Y recuerden que para usar cualquier medicamento, y en este caso hablando de antibiótico terapia, siempre recuerden el uso racional de antibióticos. ¿Ok? El uso racional de antibióticos es la manera más correcta de utilizar los antibióticos. ¿Ok? Además que también hay uso racional de medicamentos, porque por ejemplo, se usa de manera indiscriminada, por ejemplo, los inhibidores de bomba o la ranitidina, de manera indiscriminada en todo paciente posoperado, ¿no? Y eso, por ejemplo, trae mayores complicaciones como neumonías, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros utilizamos un medicamento, se tiene que hacer uso racional de medicamento. Si estamos utilizando antibióticos, es uso racional de antibióticos. ¿Listo? En cuanto a la preparación mecánica del colon, ¿qué nos dicen? ¿No es cierto? Que la preparación mecánica del colon ya no se debería utilizar. ¿Por qué? Licúa las heces que son sólidas y hace más fácil la contaminación. Aumenta el riesgo de contaminación. No reduce la carga bacteriana. No reduce la carga bacteriana porque en el colon hay una gran cantidad de gérmenes. Imagínense aquellas personas que recomiendan limpiarse el colon, ¿no? No tiene sentido, ¿ok? Entonces, causa pérdidas de agua, trastornos hidroelectrolíticos, dolor, distensión abdominal, como les decía, desequilibrio hidroelectrolítico, deshidratación, ¿no? Acá le he puesto de nuevo, he repetido, alteraciones de líquidos electrólitos, fatiga, ¿ok? Entonces, la preparación del colon solamente está indicado en cirugías de recto y colon de cáncer, ¿ok? Solamente en esos casos se utiliza la preparación del colon, pero en otras circunstancias ya no se debería utilizar la preparación del colon, ¿ok? Miren que en este trabajo, ¿no es cierto? Se ha visto de que los efectos perjudiciales en el resultado quirúrgico, miren, ¿no es cierto? Entonces nosotros cuando preparamos el colon creemos que vamos a hacer algún beneficio, pero en este metaanálisis de más de 10 ensayos, más de 2.000 pacientes, ya en el 2007, que han encontrado mayor fuga de anastomosis, mayor tasa de infección, mayor incidencia de abscesos, mayor tasa de complicaciones, ¿no? Entonces la preparación del colon ya no se debería hacer. Al igual que recuerde que actualmente también, por ejemplo, hay algunos centros hospitalarios donde rasuran al paciente, rasuran, ¿ya? Y no se debería rasurar, afeitar. Lo que se hace es cortar. Es más, ni siquiera cortar. ¿Por qué? Porque las vellosidades contienen ácidos grasos, contienen sustancias que al contrario son mecanismos de defensa, forman parte del sistema inmune innato, ¿ok? Entonces no se debería hacer. A nivel del intraoperatorio, como hemos visto, hay fuerte evidencia de que, por ejemplo, la anestesia tiene que ser estándar y el uso protocolizado de la anestesia estándar.
los líquidos se tienen que mantener, a los pacientes se tienen que mantener en normovolemia, normotermia. La cirugía tiene que ser mínimamente invasiva y no uso de drenes. ¿Ok? Yo hace más de 15 años vengo luchando básicamente por el uso de drenes, pero prácticamente no he tenido grandes resultados. ¿Por qué? Porque los cirujanos que egresan de los centros quirúrgicos, me van a disculpar un minuto. Me llamaron, ya. Bueno, entonces, por ejemplo, les decía que hace más de 15 años no he tenido resultados. ¿Por qué? Porque los centros hospitalarios, los hospitales de formación de residentes, les hablo de hospitales grandes, le estoy hablando de hospitales regionales, nacionales, por no mencionar los nombres, todos los hospitales nacionales de Lima, los regionales en todos los departamentos del Perú siguen usando drenes porque consideran, dice que es el ojo del cirujano. Le avisa si es que hay algo. O sea, son conceptos totalmente desfasados que no se debería utilizar. Entonces, ¿en qué consiste el protocolo anestésico estándar? Consiste en que tiene que haber, los agentes anestésicos tienen que ser cortos, de mecanismo de acción corta, y se tiene que monitorizar la función cerebral, evitar benzodiazepinas y, como les decía, anestésicos de acción corta, ¿no? La monitorización del neuromuscular, los líquidos tienen que ser restringidos, no tiene que haber hipotermia. Miren, lo que se recomienda en sala de operaciones para mantener la homeostasis es 1 a 4 ml por kilo por hora. ¿Cuánto se demora en operar un apéndice? ¿Cuánto demoran los cirujanos en operar un apéndice? Ya, vamos a poner promedio 1 hora, ¿ya? Porque hay cirujanos que operan en 15 minutos, en 30 minutos y hasta 1 hora, ¿ok? Ya, pero fíjense, si nosotros operamos un paciente 1 hora, una vesícula, un apéndice, ¿no es cierto? Entonces, si un paciente pesa 70 kilos, yo le voy a administrar 1 ml, ¿qué quiere decir? Que le voy a dar 70 ml de líquido en 1 hora. O sea, si yo le instauro un cloruro de sodio al paciente, conecto el equipo de venoclisis, empieza la cirugía, yo debería administrarle no más de 100 ml. O sea, si el frasco está acá de 1 litro, yo debería utilizar solamente esta pequeña cantidad. Nada más. Ya, le quiero dar 4 ml. 7 por 4, 28. Es decir, 280 ml en 1 hora. Es decir, he debido utilizar esta cantidad de suero. Pero ¿qué es lo que pasa en sala de operaciones? ¿Cuánto de líquido le pasan? Ustedes van a ver que las gotas caen así y terminan la cirugía y el frasco está vacío. Y es más, durante la cirugía cambian otro frasco, agregan otro frasco. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están sobrehidratando. Y nosotros ya hemos visto de que la sobrehidratación incrementa la morbimortalidad de los pacientes. Entonces, ¿cuánto de líquido intraoperatorio se recomienda? Entre 1 y 4 ml por kilo en 1 hora. ¿Ok? Ahora, en cuanto al acceso de la cirugía, nosotros sabemos que el acceso tiene que ser mínimamente invasivo y felizmente de esa parte sí, la mayoría de los centros hospitalarios cuentan con laparoscopía, ¿ok? La mayoría dentro este, la mayoría de los centros hospitalarios, manejan la laparoscopía, ¿no? Incluso actualmente ya están comprando hasta robots, ¿ya? Entonces, ¿qué ventajas tiene el acceso mínimamente invasivo? Lo más importante de este acceso es que la manipulación es mínima, es mínima. La mayor parte de las adherencias
las adherencias abdominales, el 70% es producto del postoperatorio y solamente el 30% producto de una infección. O sea, la manipulación postoperatoria es más perjudicial que la propia infección. ¿Ok? Entonces, este abordaje mínimo, como todos sabemos ya, tiene recuperación más rápida, menos complicaciones, menos posibilidad de hernias incisionales, menos cantidad de adherencias por la manipulación mínima, ¿no es cierto? Y además que facilita la utilización del protocolo ERAS. ¿Ok? Entonces, lo que se recomienda es un abordaje mínimamente invasivo en lo posible. Acá tenemos unos estudios donde se ha hecho una revisión Cochrane de más de mil pacientes, donde han visto de que el drenaje rutinario después de una cirugía no tiene ningún beneficio, no hay ningún beneficio. En este otro estudio igual, los drenajes pélvicos no disminuyen la fuga anastomótica, no disminuyen la mortalidad, la infección de la herida. Entonces, el uso de drenes no tiene ningún beneficio. ¿Ok? Y en este otro estudio, por ejemplo, el uso de dren pélvico igualito no ha proporcionado ningún beneficio. Al contrario, hay otros estudios que más bien dicen que incrementa el riesgo de complicaciones. Acá les quiero decir, por ejemplo, que hay un estudio que han comparado cuando se produce una peritonitis en un paciente, ¿ya? Cuando se produce una peritonitis en un paciente, entonces al momento de operar han cultivado el líquido, han cultivado la secreción de ese paciente, ¿ya? La pus cultivaron y evidenciaron que en ese momento habían un tipo de gérmenes A, ¿ya? Los pacientes generalmente cuando llegan de su casa al hospital, las infecciones son extra hospitalarias, ¿ok? A este paciente con peritonitis le colocaron DRE. Y todos los pacientes que hicieron absceso residual y tenían DREN, volvieron a cultivar esto, al mismo paciente, ¿ah? Volvieron a cultivar y encontraron gérmenes B, es decir, intrahospitalarios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es más fácil manejar? ¿Un germen extrahospitalario o un intrahospitalario? El extrahospitalario. Entonces, los drenes son más perjudiciales que pudieran ocasionar algún beneficio. ¿Ok? Entonces ya no se recomienda de uso rutinario. Además que ustedes saben que el drenaje de la cavidad abdominal no es por capilaridad, es por diferencia de presiones. Entonces, si se va a usar un DREN, lo recomendable es un DREN a presión positiva que genere presión negativa dentro del abdomen, ¿no? Eso sí podría colocarse, pero el retiro tiene que ser rápido. Y a nivel postoperatorio, ¿qué cosa se ha visto? ¿No es cierto? Que también tiene fuerte evidencia no usar sonda nasogástrica, analgesia multimodal, tromboprofilaxis, fluidos restrictivos, no usar catéteres urinarios, prevenir la hiperglicemia, la nutrición temprana y la rápida movilización, ¿no es cierto? Entonces, esas son las recomendaciones en el posoperatorio. Se ha visto, muchachos, que la intubación nasogástrica aumenta el riesgo de infecciones respiratorias. Entonces, ustedes recuerden que las neumonías, voy a cambiar de puntero. Entonces, este es el pulmón. Las neumonías tienen varias formas la fisiopatología de la formación de las neumonías es uno por vía ascendente, digo, vía descendente, es decir, del aparato respiratorio desciende el germen y se coloniza y forma neumonía. Esa es una, ¿no es cierto? La otra es la vía hematógena, o sea, es decir, una infección, por ejemplo, en el riñón, ¿no?
por vía hematógena se traslada y puede ocasionar una neumonía. ¿Ok? La otra es por contigüidad, por ejemplo. O sea, por ejemplo, un absceso en el hígado por contigüidad puede ocasionar una neumonía. Y el otro es por vía ascendente. Por vía ascendente, un paciente que tiene sonda nasogástrica, un paciente que recibe inhibidores de la bomba de protones o ranitidina en exceso, disminuye aumenta el pH por disminución del ácido clorhídrico, produce proliferación de gérmenes, estos gérmenes ascienden y luego colonizan al pulmón y producen neumonía. Entonces, esa es la razón por la que, por ejemplo, el uso de inhibidores de la bomba, aparte que ahora han determinado que ya puede incluso producir cáncer, no se debería utilizar. Y la sonda nasogástrica predispone a eso. ¿Ok? ¿Qué más? Lo que hace es que retarda la función intestinal. ¿Ok? Y miren, en un estudio han visto de que la disminución del uso de la sonda nasogástrica que bajó desde el 88% al 10%, o sea, que de 9 pacientes que salían con sonda nasogástrica, ahora solamente sale uno con sonda nasogástrica, no hay aumentos en la morbilidad ni en la mortalidad de los pacientes. O sea, el uso de las sondas nasogástricas tampoco se recomienda y no debería ser utilizado en todos los pacientes, solo en casos muy seleccionados. ¿Ok? Acá también se ha visto que el retraso de la vía oral en este estudio, ¿no es cierto? Han hecho un estudio donde se comparó los resultados de la alimentación oral temprana versus la alimentación tradicional, ¿ok? Entonces, ¿qué se vio? Que la alimentación oral temprana reduce la estancia hospitalaria, reduce las complicaciones postoperatorias, ¿ya? Y no había diferencia de dehiscencia, de neumonía, infección o recolocación de sonda, en los pacientes. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando operan, por ejemplo, un apéndice complicado, ¿no es cierto? Operan un apéndice complicado. Este es el apéndice complicado. La base está friable, hacen rafía o jareta. Estos pacientes salen con NPO por 5 días. NPO por 5 días. Algunos pacientes les dejan incluso más. ¿Y cuál es la lógica que ellos dicen? No, es que se puede abrir. Cuando uno deja a un paciente en NPO, que también eso lo explicamos cuando hablamos de tracto gastrointestinal, de intestino delgado, hablamos de la fisiología gastrointestinal y ahí explicamos la fisiología intestinal y vemos que, por ejemplo, un paciente en NPO, a la válvula iliocecal le llega aproximadamente 7 litros de líquido. Así dejes en NPO. Entonces, si hay dehiscencia, no es por la cantidad de líquido que llega, es por el mal tratamiento, el mal manejo de esta patología. ¿Ok? Entonces, como les repito, y lo mismo sucede en resecciones intestinales. Si uno hace una resección intestinal, le dejan 5 días en NPO, ¿no? Porque tienen miedo de que haya dehiscencia, pero la dehiscencia no se produce por la alimentación, se produce por el mal manejo en el acto quirúrgico. Entonces, la alimentación temprana acá ha visto de que no ha habido incremento en la dehiscencia, en la neumonía, en las infecciones de sitio, en la recolocación de sonda, ¿ya? En estos pacientes. Por eso se recomienda la alimentación temprana. En cuanto a la analgesia, muchachos, la analgesia posoperatoria es esencial para la recuperación. Tiene que ser multimodal y evitar los opioides. ¿Ok? Y hay varias formas de hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, la buena analgesia, ¿con qué se relaciona? Movilización temprana. Si nosotros movilizamos a un paciente de manera temprana, ¿qué es lo que vamos a tener? Recuerden que acá está la cavidad abdominal y acá está el diafragma.
¿no es cierto? Aquí está el diafragma. Esta es la apófisis sifoides. Este es el diafragma. Este es el mesocolon transverso. Y recuerden que los líquidos se drenan principalmente a nivel de los estomas diafragmáticos. Entonces, los líquidos tienen que trasladarse de la parte inferior a la parte superior. Y eso se hace gracias a la movilización básicamente del diafragma. El diafragma cuando baja y sube, lo que actúa es como un fuelle y produce la movilización de los líquidos. Entonces, si un paciente va a respirar bien, si un paciente se va a movilizar bien, va a ser cuando haya una analgesia adecuada. ¿Ok? Si un paciente tiene una analgesia deficiente, va a estar echado en la cama, no va a respirar bien, incrementa la formación de atelectasias, de abscesos, etcétera, etcétera. Entonces, la analgesia posoperatoria es importante, ¿no? Para la movilización, restauración del tránsito intestinal y menos complicaciones. ¿Ok? Esta analgesia básicamente tiene que ser multimodal. ¿Ok? Multimodal. Entonces, se ha visto de que la analgesia, el pilar fundamental es el uso del paracetamol con AINES, ¿no? Ahorran opioides, ¿ok? Más adelante vamos a explicar cómo se puede hacer de mejor manera. Se usa el COX-2 especialmente en riesgo de sangrado y también se puede infiltrar el sitio quirúrgico, ¿ya? Se puede infiltrar el sitio quirúrgico para ocasionar una mejor analgesia. Para que nosotros optimicemos la analgesia, lo que tenemos que hacer es combinar los medicamentos. Esa es la mejor manera, la analgesia multimodal. Ok, tiene que ser los analgésicos tienen que actuar en diferentes sitios, ¿ya? Eso reduce los efectos colaterales, ¿ok? Intensifica el efecto analgésico, ¿ya? Y además que hace que el paciente tenga un apego al tratamiento. ¿No es cierto? Tenemos múltiples tipos de analgésicos que se pueden utilizar, ¿no? Los opioides, es decir, que esto es en lo posible usar menos, AINES, anestésicos locales, ¿no? Y otros tipos de analgésicos. La analgesia tiene que ser escalonada, ¿ok? Tiene que ser escalonada. ¿Y de qué va a depender? De la escala analógica visual del dolor. Si nosotros tenemos un dolor más de 3, la analgesia se tiene que optimizar. Menos de 3 es una adecuada analgesia. ¿No es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, usar paracetamol, puede ser el metamizol y algunos coadyuvantes, por ejemplo, la metoclopramida, el gravol, qué sé yo, ¿no? Y tiene que ser de manera escalonada, ¿ya? De manera escalonada. El bloqueo epidural en estos casos, como manejo multimodal, minimiza la respuesta neuroendocrina y catabólica a la cirugía, ¿no? Atenúa la resistencia a la insulina, minimiza la degradación proteica posoperatoria. El bloqueo epidural, ¿ya? Ahora, este bloqueo epidural, básicamente el que se recomienda y el que no he visto que se utiliza más que el anestesiólogo que opera conmigo. Con él sí utilizamos la analgesia epidural torácica, ¿ya? Torácica, a nivel del tórax, ¿ya? Analgesia epidural torácica, generalmente entre T7 y T10. Ese es el estándar de oro, ¿ok? Tiene una analgesia superior al bloqueo epidural lumbar. Este bloqueo epidural lumbar, cuando uno coloca, por ejemplo, a este nivel, como hacen la mayoría de los anestesiólogos, lo que se hace es de que este bloqueo epidural lumbar tiene un bloqueo sensorial insuficiente, especialmente a nivel de la herida quirúrgica. ¿Ok? Este, existe una falta de bloqueo de las fibras simpáticas. Hay riesgo de bloqueo motor de las extremidades. ¿Ok? Y algunas veces produce retención urinaria, ¿no? Todos estos efectos adversos se evitan con el bloqueo a nivel del tórax. ¿Ok? Ah, me olvidé borrar eso. Otra posibilidad son los bloqueos de la pared abdominal, los bloqueos transversos del abdomen.
del plano transverso, bloqueo del plano transverso. Es decir, si nosotros recordamos, ah, voy a poner este. Si nosotros recordamos, los nervios espinales salen de la columna y se van a dirigir hacia un plano entre el músculo transverso y el músculo oblicuo menor, ¿no? A una cierta distancia más o menos de la línea medio axilar, emiten ramas para la pared abdominal y finalmente terminan a inervar hasta el músculo recto del abdomen, ¿ok? Ese es la, ese es el recorrido que hace un nervio espinal, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste este bloqueo de la pared abdominal? Como nosotros sabemos que este nervio, a nivel de la línea medio axilar, emite unas ramas, así como estamos viendo acá, ¿no? Este es este es un nervio superficial que ha salido por acá y este es el nervio profundo que está continuando hasta la parte anterior del abdomen, ¿ok? Entonces, el bloqueo no es a nivel de los nervios, tiene que ser a nivel de la raíz. Por eso se llama bloqueo de la pared abdominal, bloqueo en el plano transverso del abdomen. ¿Ok? Entonces, este bloqueo va a depender de la extensión de la propagación en el plano facial. O sea, con guía ecográfica o vía laparoscópica, uno ingresa una aguja al espacio que está entre el músculo oblicuo menor y el transverso, por detrás del nacimiento de la rama lateral. O sea, tiene que ser ingresar la aguja y tienes que dirigirla hasta detrás del nacimiento de la rama lateral. Entonces, ahí se infiltra en toda esta zona y que va a permitir un bloqueo de todo el plano transverso. ¿No es cierto? El volumen generalmente se coloca entre 15 a 20 ml. Generalmente los medicamentos tienen que tener tienen que tener buena duración de acción y tiene que ser preciso la colocación en el plano, ¿ok? Y eso se hace vía ecográfica o laparoscópica. En eso consiste el bloqueo del plano transverso del abdomen. ¿Qué, muchachos? Ya, ¿cuál es el problema en este bloqueo? El problema en este bloqueo es que tiene una corta duración. Normalmente la bupivacaína ya tienen de 8 a 10 horas de acción, ¿no es cierto? Este, Se puede aumentar la duración de la acción mezclando con dexametasona o usando catéteres. Y el que tiene mayor duración es la bupivacaína liposomal, que normalmente no está accesible en los hospitales. Otra recomendación del protocolo era hacer la tromboprofilaxis. Les dije que las medias tienen que ser compresivas o de compresión neumática. Ya el uso de las vendas elásticas está proscrito y no debería usarse. Al contrario, incrementan el riesgo de la tromboprofilaxis. Y los fármacos que se utilizan son este, ¿cómo se llama? Los de bajo peso molecular, ¿no es cierto? Las heparinas de bajo peso molecular. Eso es lo que se utiliza en lo que se recomienda para la tromboprofilaxis. Recuerden que la tromboprofilaxis mecánica es con vendaje compresivo o con compresión neumática. Ya no se debería usar las vendas elásticas. En cuanto al manejo de los líquidos, nosotros recordemos que, como hemos estado mencionando, la fluidoterapia solamente es necesaria hasta un día después de la operación, más no, ya se debería retirar. Es más, cuando un paciente, imagínense que un paciente está en un posoperado de 6 horas y tolera la vía oral y está clínicamente estable, se puede retirar la vía, se puede suspender la vía. ¿Ok? La ingesta de líquidos orales dentro de las primeras 4 horas posoperatorias es segura.
¿ok? Y este, el inicio de la ingesta oral, apenas se inicia la ingesta oral, se debería suspender la vía endovenosa. En cuanto a la cantidad de líquido a administrar, se recomienda entre 25 a 30 ml por kilo por día, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos un paciente que pesa 70 kilos y yo le voy a dar a 20, entonces está entre 1400 a 2000 ml máximo en 24 horas. No se debería usar más, ¿no? Y lo más recomendable es las soluciones, este, ¿cómo se llama? Las soluciones que tienen bajo contenido de sodio. ¿Ya? Estas son las soluciones, por ejemplo, el Ringer lactato. Pero se han hecho múltiples estudios y han evaluado la diferencia entre uno y otro y no han visto mayor diferencia y tampoco hay superioridad del Ringer lactato frente al suero fisiológico. Así que lo más recomendable es usar suero fisiológico. ¿Ok? ¿Alguien quería entrar? Ya. Vamos a continuar. Entonces, en cuanto a la terapia de líquidos y electrolitos, es importante reemplazar lo que se pierde más el mantenimiento, siempre manteniendo una normovolemia. Si nosotros tenemos un paciente normovolémico, hipotenso, con analgesia epidural, es mejor usar vasopresores. ¿Ok? No insistir con administrar más cantidad de líquido que podemos sobrecargar. Una sobrecarga, hay que mantener la eubolemia, una sobrecarga de más de 2,5 litros produce mayores complicaciones postoperatorias, mayor estancia hospitalaria, mayores costos, mayores recursos. ¿Ok? Por eso es que la terapia, como volvemos a repetir, tiene que ser restrictiva. Generalmente, la mejor manera de evaluar la hidratación es evaluando la presión arterial media, que tiene que ser más de 65 o un flujo urinario más de 0,5. ¿Ok? Es más, algunos recomiendan entre 0,2 a 0,5. Acá les muestro lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? La diferencia entre cristaloides balanceados versus solución fisiológica al 9%. ¿Ok? Entonces, se ha visto, en algunos estudios se ha visto que los grandes volúmenes de solución fisiológica al 9% que van a ocasionar acidosis hiperclorémica, sobrecarga de líquido intersticial, deterioro hemodinámico renal, reducción de la excreción urinaria de sodio, reducción de la tasa de filtración glomerular y la fracción y el flujo sanguíneo renal. Hay mayor mortalidad a los 30 días, mayor estancia hospitalaria, cuando se produce sobrecarga de líquidos con un suero fisiológico. ¿Ok? En estos casos sí, los cristaloides balanceados tienen beneficio, ¿no? Pero cuando nosotros utilizamos el suero fisiológico de de manera restrictiva, de tal manera que mantengamos una eubolemia y la presión arterial media sea como 65 más de 65, entonces lo más recomendado es usar suero fisiológico, ¿ok? Pero si tenemos cristaloides a la mano, los cristaloides balanceados como el Ringer lactato, se puede usar también, ¿ya? Pero como les dije, no hay diferencia, es mejor usar suero fisiológico. Además que es más accesible y está a la mano, ¿no? Y todo el mundo tiene. En cuanto a la oliguria, como les dije, como les estaba mencionando, recuerden que oliguria se habla cuando es menos de 0,5 ml por kilo por hora o menos de 500 en 24 horas. Pero un paciente con oliguria, no es indicador de hipovolemia en las primeras 48 horas. ¿Ok? Al contrario, la hidratación excesiva produce lesión renal. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros tenemos un poco de hipovolemia, es mejor monitorizar la orina en 4 horas. ¿Ok? La oliguria perioperatoria es segura y hay un estudio ECA, como les dije, que demostró
que mantener una fluidoterapia de tal manera que se mantenga un flujo urinario de 0,2 es seguro, ¿ok? Entonces, lo importante es mantener un balance hídrico cero, ¿no? Y en los pacientes que tienen hipotensión con analgesia epidural, es mejor usar vasopresores y no sobrecargar líquido. Normalmente, ¿qué pasa? Los anestesiólogos ponen una anestesia raquídea, el paciente hace hipotensión y le aumentan líquido y le chorrean líquido, ¿no? Y eso no debería ser, ¿no? En esos casos, si el paciente hace hipotensión, es mejor usar vasopresores. Eso es lo que se recomienda. Nosotros se ha visto de que el drenaje urinario debe ser restrictivo, ¿ya? ¿Por qué se utiliza las sondas urinarias? Para prevención, retención urinaria y control de la producción de orina. Pero se ha visto que el cateterismo urinario incrementa el riesgo de infecciones urinarias, dificulta la movilización postoperatorias y debería limitarse. ¿Ok? Si se coloca, se debería retirar justo al terminar la cirugía. Ya no se recomienda el uso rutinario de drenajes, sonda nasogástrica, sonda Foley, drenajes abdominales. ¿Cómo nosotros vamos a prevenir el hilio operatorio? ¿No? El hilio operatorio es una complicación frecuente. Limitar opioides, tenemos que usar analgesia multimodal, la técnica quirúrgica tiene que ser mínimamente invasiva por la manipulación, básicamente, eliminar el uso rutinario de sonda nasogástrica, la fluidoterapia, la hidratación tiene que ser restrictiva y dirigida por objetivos, ¿ok? Se pueden utilizar antagonistas de los receptores opioides. El uso de goma de mascar es una medida barata y efectiva en el manejo en la prevención del hilo postoperatorio, o el bisacodilo que incrementa la motilidad intestinal, ¿no? Algunos sitios, en algunos centros, algunos cirujanos, recomendamos el uso, por ejemplo, de goma de mascar. Se le dice al paciente al familiar que compre y se le indica que mastique, ¿no? Es una medida que ha demostrado que es barata y efectiva, ¿ok? Acá también estamos viendo que el control glicémico postoperatorio es importante, ¿ok? Es importante porque es motivo de resistencia a la insulina o lo que se conoce el pseudodiabetes de la lesión. Conduce a cambios osmóticos, ¿no es cierto? Este, entonces, el manejo el control glicémico postoperatorio es muy importante. Acá tenemos un esquema del que nosotros ya habíamos visto de la respuesta metabólica al estrés, ¿no es cierto? Que toda lesión ocasiona vías aferentes que aumentan el eje hipotálamo hipoficiario, aumentan las hormonas contrarreguladoras que finalmente van a aumentar el consumo de glucosa en el hígado. Entonces, esta respuesta metabólica al estrés que va a ocasionar resistencia a la insulina en los pacientes postoperados, es es un factor que aumenta la morbimortalidad de los pacientes. Por eso es importante evitar o disminuir la resistencia a la insulina, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Con una sobrecarga de hidratos de carbono, como hemos hablado. Ay, perdón, una sobrecarga de hidratos de carbono, ¿no? Que hemos dicho que tiene que ser 50 gramos, la cirugía laparoscópica y la analgesia epidural torácica. Estas son las medidas que disminuyen la glicemia o la resistencia a la insulina. En el posoperatorio, en el posoperatorio es importante que la ingesta oral tiene que ser de inmediata, ¿ya? Cuanto más temprano se reinicie la dieta, la recuperación del paciente va a ser más rápido. El retraso en la reanudación de la ingesta oral tiene mayores tasas de complicaciones infecciosas y de recuperación. O sea, se debe evitar el retraso. Cuanto más temprano lo utilices es mejor, ¿no? Generalmente es una dieta baja en residuos. Se ha visto que el inicio de la terapia es mejor una dieta sólida que una dieta líquida, ¿ok?
tiene menos náuseas, perdón. El retorno de la función intestinal es mayor, menos estancia hospitalaria. Generalmente se recomienda a unas 1200 kilocalorías. ¿Ok? Entonces, al hablar de la nutrición posoperatoria temprana, antes de las 6 horas, yo les inicio, por ejemplo, a partir de las 2 horas, que ya inicien líquidos y la dieta blanda, ya a las 6 horas. Es más, muchachos, hay clínicas donde a un paciente posoperado, especialmente cuando son niños, ¿saben cuál es la indicación? La indicación es después de la cirugía, a las 6 horas de la cirugía, ¿qué creen que les indican de comida, de alimentación? ¿Quién me dice? A ver, muchachos, les voy a hacer un juego. Al que me dice, al que me dice cuál es la indicación de la alimentación en algunos centros, especialmente en niños operados, le doy 50 soles. Al que me dice, pero en 5 segundos. A ver, muchachos, a ver, vamos a ver acá quién se apunta, quién se apunta, quién se apunta, le doy 50 soles. Ya van 5 segundos, 4 segundos, Mm. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo y nadie me dice. A ver, acá han escrito algo. Leche y no, 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 muchachos. ¿Saben qué les indican a los niños especialmente? Ustedes saben que un niño posoperado es un poco frágil, ¿no? Lo bueno es que se recuperan rápido. Entonces, para que los niños se recuperen rápido, les indican Kentucky Fried Chicken. Les dicen, ¿qué va a comer un Kentucky? Y los niños, ¿cómo creen que van a responder a eso? Comen riquísimo y eso hace que se recuperen más rápido incluso. Entonces, la alimentación, la nutrición temprana, muchachos, mejora la respuesta metabólica, disminuye la resistencia a la insulina, menores pérdidas de hidrógeno, de nitrógeno, hay menor reducción de la fuerza muscular, menor incidencia de dehiscencias, ¿no? La mayoría de los cirujanos dicen, no, 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 que no coma porque puede haber dehiscencia. Y es todo lo contrario. Menos infección de herida, menos neumonías, menos abscesos, menos mortalidad. Entonces, tiene muchos beneficios el inicio temprano de la nutrición, muchachos. También se está utilizando la inmunonutrición que ha mejorado la recuperación de los pacientes, ¿no? Especialmente los ácidos grasos omega 3, ¿no? La L-arginina, glutamina. La SPEN recomienda la inmunonutrición, especialmente en pacientes sometidos a cirugías mayores, ¿no? Si están desnutridos, con más razón, ¿no? Se está utilizando la inmunonutrición, ¿no es cierto? La movilización temprana es importante. La movilización temprana es importante. Este, el hecho de que un paciente permanezca en cama, ¿no? Produce mayores complicaciones. Entonces, la movilización estructurada está recomendado. Quiere decir estructurada? Que tiene que ser supervisada, especialmente con lo que actualmente cada vez hay más profesionales de fisioterapia y rehabilitación, ¿no? Ellos hacen una movilización estructurada. ¿Listo? Entonces la movilización es importante, pero la movilización, muchachos, la movilización es importante, se va a producir siempre y cuando nosotros controlemos el dolor, tengamos una adecuada hidratación, retiremos las sondas, ¿no? Eso va a hacer que el paciente esté motivado y el paciente obviamente no tenga muchas comorbilidades, pues, ¿no es cierto? Entonces, vean la importancia que está la nutrición, la hidratación, el uso de drenes, que es lo que va a hacer que el paciente se movilice temprano. Si el paciente se moviliza temprano, va a tener una mejor respiración, menos atelectasia, mayor movimiento de líquidos abdominales que van a dirigirse hacia el espacio subdiafragmático, donde están los estomas, que es el principal sistema de drenaje, como les expliqué.
Entonces hay menos riesgo de abscesos. Entonces la recuperación es muchísimo mejor en estos pacientes. El hilio posoperatorio, el hilio posoperatorio nosotros sabemos que es un problema el hilio posoperatorio, especialmente después de una cirugía complicada, ¿no es cierto? Entonces, el funcionamiento intestinal depende de varios factores, ¿no? El sistema nervioso central, influencias hormonales, neurotransmisores y factores inflamatorios locales. Entonces, este hilio posoperatorio es de origen multifactorial, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son lo que ocasiona hilio posoperatorio? Básicamente es el estrés quirúrgico, pero este estrés quirúrgico no solamente es la peritonitis lo que ocasiona hilio, es la manipulación de las asas intestinales. Hay cirujanos que, por ejemplo, desprenden la fibrina de las asas intestinales, hay cirujanos que devanean las asas intestinales, o sea, lo escurren las asas intestinales, no hidratan las asas intestinales, o sea, por ejemplo, hacen un lavado profuso, o sea, hay demasiada manipulación intestinal. Los opioides, la reanimación exagerada, la sobrehidratación no solamente produce atelectasia o aumento de la volemia, también produce edema intestinal y todo eso incrementa el hilio posoperatorio, muchachos. Entonces, para prevenir, ¿cuáles son las medidas que se toman para prevenir el hilio posoperatorio? Básicamente es la anestesia epidural, como hemos hablado, torácica, cirugía mínimamente invasiva, manejo suave de los tejidos, evitar sobrecarga líquida, alimentación temprana, evitar el uso de sondas nasogástricas de manera rutinaria que incrementan fiebre, atelectasia, ¿ok? Cualquier sonda colocada durante la cirugía, porque en la cirugía algunas veces nosotros pedimos descomprimir el estómago, porque no deja manipular bien, pero apenas termina la cirugía hay que retirar la sonda nasal. Entonces, estas son medidas que se utilizan para evitar el hilio postoperatorio. Todo esto del protocolo ERAS tiene muchos beneficios, costos médicos directos e indirectos. ¿Ok? Aproximadamente implementar el protocolo ERAS aproximadamente cuesta $100,000, ¿no? Porque se tiene que hacer una capacitación tanto a los cirujanos, anestesiólogos, tiene que tomar conciencia el director, la plana administrativa, UCI, todos tienen que estar capacitados. Es más, los anestesiólogos tienen que ser capacitados para utilizar anestesia torácica, ¿ok? Tienen mucho miedo, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto del protocolo OROS ahorra aproximadamente $6,900 por paciente. ¿Cuántos pacientes se operan en un día, en una semana, en un mes, en un año? Ustedes multipliquen esto y van a ver la cantidad de ahorro, de tal manera que estos $100,000 no representan ni el 1% de la inversión, ¿ok? Pero hazle entender esto a los administrativos, al director y a los cirujanos, a las enfermeras, a los anestesiólogos. Es realmente bien complicado, muchachos. Para implementar el protocolo ERAS, se hacen talleres multidisciplinarios, se implementa y se hace una auditoría y supervisión permanente. ¿Ok? Y esta implementación no lo hace cualquier médico. Tiene que ser un médico acreditado por el protocolo ERAS. ¿Ok? Es un desafío, muchachos, la implementación del protocolo ERAS. Es un desafío, es difícil, ¿no es cierto? Hay que educar, ¿me entienden? Porque la mayoría del personal no está predispuesto a modificar su manejo. No, no, es difícil, ¿ok? Y tienen que haber conversaciones multidisciplinarias periódicas para poder implementar. Como les dije, ¿de qué sirve que tú implementes el protocolo ERAS ya? Pero no hay vendas compresivas, el anestesiólogo no sabe colocar anestesia torácica o no se atreve, qué sé yo. Entonces, tiene que ser multidisciplinario. Eso es todo, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran, pueden abrir su micrófono o escribir en el chat. Doctor, buenas noches.
Hola. Bonita su exposición, doctor. Bien, Le gracias. habla la colega desde ICA, cirujana. Ah, qué Mi gusto, nombre es doctora. Joana. Qué gusto, Sí, doctora. doctor. Una pregunta. ¿Y el protocolo ERAS a nivel del Perú lo utiliza algún hospital? Porque en realidad tiene muchas innovaciones, ¿no? Que rompen los esquemas de lo que siempre nos han enseñado sobre el uso de drenajes, sobre la forma de a veces implementar las dietas, ¿no? Am, yo tengo la escuela de que empieza con tolerancia oral, dieta líquida restringida, mitigada y luego la dieta líquida amplia, ¿no? Entonces, con este protocolo se romperían muchos esquemas tradicionales. ¿Hay algún hospital que lo esté manejando en el Perú? ¿Conoce, doctor? Como les dije, el protocolo ERAS en el Perú hay algunos centros, especialmente en e-salud, ¿ya? Algunos centros, por ejemplo, los servicios de cirugía de tórax, ¿ya? Hay algunos centros quirúrgicos que sí lo están implementando, ¿ya? Pero la adherencia no es completa, ¿ok? ¿Y, y qué se debería hacer, doctor, en Eso este caso? O sea, justamente si es, es que nosotros... Ajá. mira, yo te comento, yo hace 20 años empecé a hacer cirugía, ¿ya? Y hace 20 años yo también salí del Hospital Loaiza, donde usábamos drenes, ¿ok? Pero yo tuve un colega que no usaba drenes. Entonces él me decía, ¿para qué usas drenes? Yo le decía lo mismo. Le decía, no, que me avisa por si acaso, pero eso no tiene sentido, me dice. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Los pacientes que él operaba y no dejaba dren salían de alta rápido. Y yo esperaba que esos sus pacientes regresen y no regresaban. En cambio, mis pacientes se quedaban más días con drenes y cuando le daba de alta, algunos regresaban. Entonces yo dije, algo está pasando, dije. Entonces empecé a investigar, a leer sobre el uso de drenes y me percaté que desde que se inició el uso de drenes, que es hace más de 50 años, los cirujanos comenzaron a usar drenes, ¿ok? Pero ya hace 50 años también habían cirujanos que decían que no era necesario. O sea, había ya un grupo de cirujanos que contradecían el uso de drenes, pero la mayoría usaba drenes. Y con el pasar del tiempo se ha demostrado con estudios, con trabajos y todo lo que está en evidencia de que el uso de drenes de manera sistemática más trae perjuicios que beneficios. Entonces empecé a investigar y fue que una vez que yo estaba operando un paciente complicado con peritonitis local, por el apuro me olvidé de dejar dren. Y ese paciente lo dejé 7 días esperando a ver si se complicaba. Nunca se complicó, es más, desde el segundo día estaba bien, ya quería comer. Entonces, cuando le di de alta, me di cuenta de que es verdad que no deberíamos usar drenes. Entonces, a partir de ahí, empecé a dejar de usar drenes y actualmente, por ejemplo, yo no uso drenes, ¿no? No uso drenes. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, este protocolo ERAS ya se ha implementado desde el 2010. Desde el 2010 desde el 2010 ya se ha implementado. Y como te digo, la implementación es multidisciplinaria. La implementación tiene que ser multidisciplinaria y tiene que haber bastante lectura, ¿no? Felizmente ustedes tienen acá, por ejemplo, en lo que yo les he mostrado, yo les tengo resumen de todo lo que yo he investigado, de lo que he estado leyendo. Ustedes tienen acá un resumen en lo que es el protocolo ERAS, ¿no? Ustedes pueden tranquilamente tenerlo a la mano, ¿no? Pero el protocolo ERAS es un protocolo multidisciplinario. Se tiene que capacitar a los anestesiólogos, los cirujanos, las enfermeras, fisiología, nutrición, rehabilitación, UCI y la parte administrativa. Entonces, todo este proceso demora. Por eso es que la mayoría de los centros, las adherencias son paulatinas, ¿no? Como les hago ver en este cuadro. Mm, Acá, ¿no? En este cuadro, por ejemplo, lo que ustedes están viendo es una adherencia paulatina. Inicialmente, 50%. No eran todos los que aceptaban. 70%, 80%, más del 90%.
Esto ha sido paulatino. Es más, incluso en los países como Argentina, Colombia, Brasil, donde se utiliza el protocolo ERAS de manera masiva, todavía hay personas que se rehúsan al uso del protocolo ERAS, ¿no? Todavía hacen uso tradicional. Yo conozco muchos hospitales en el Perú, he operado, como dice la canción, desde Tumbes hasta Tacna y de Pucallpa a La Gloria, y prácticamente es lo mismo, ¿no? Este, hay mucha eh, adherencia al manejo tradicional porque así es como te forman, así es como... Es más, ni siquiera saben las enfermeras, ni siquiera han escuchado qué es el protocolo ERAS. Como les dije hace poco, dicté una charla de protocolo ERAS a alumnos de universidades privadas y nacionales. Ya, ninguno de los dos de ellos sabían qué era el protocolo y eran alumnos que ya iban a pasar al internado. O sea, tampoco en las universidades les enseñan. Entonces, esto del protocolo ERAS yo pienso que va a demorar un poquito, pero una vez que se implemente, este se va a implementar. ¿Por qué? Porque ahorra, beneficia a los pacientes, ¿no? Eso es lo que pasa. Acá dice, a ver, buenas noches, doctor. Dieta hiperproteica. Sí, mira, la dieta, leche, dieta de proteína. Mira, el inicio de la dieta, como les dije, es una dieta, tiene que ser una dieta de preferencia sólida, ¿ya? Se inicia con líquidos, pero en 6 horas ya debería estar comiendo un paciente, ¿ok? Y la dieta tiene que ser lo más normal. Cuando tú indicas, por ejemplo, dieta hiperproteica en un paciente que lo requiere, que lo amerita, ¿ok? Acá me dice una consulta de antibiótico profilaxis, ¿qué recomienda y la dosis? Mira, cuando tú usas antibiótico profilaxis, tú tienes que recordar que se hace uso racional de antibióticos, ¿ok? Entonces, ¿qué recomienda? ¿Yo qué te recomiendo? Yo te recomiendo que leas. Es más, voy a hacer una clase para todos ustedes sobre antibiótico profilaxis. Entonces, ¿qué recomienda el antibiótico profilaxis? El antibiótico profilaxis recomienda un antibiótico de amplio espectro, con vida media larga, ¿ok? Entonces, que sea de primera generación, ¿no? Que cubra los gérmenes implicados en la patología. Entonces, todos los estudios que se han realizado hasta el momento no han superado a la cefazolina. La cefazolina es un antibiótico que no le han superado como antibiótico profilaxis para cirugías. ¿Ok? Ahora, tú tienes que ver también la patología. Por ejemplo, si estás operando a un paciente con una apendicitis complicada con peritonitis, entonces en este caso la antibiótico, el antibiótico, el antibiótico que tú das tiene que cubrir anaerobios, gram negativos, gram positivos, ¿no es cierto? Entonces acá no vas a usar solo cefazolina, entonces tú tienes que evaluar todo eso. Si tú vas a operar, por ejemplo, un paciente con colon, ¿no es cierto? En el colon, ¿qué tenemos? Hay polimicrobianos, entonces acá tú tienes que utilizar para gram negativos, gram positivos y anaerobios. Entonces el antibiótico profilaxis te tiene que cubrir estos gérmenes, ¿no? Si tú das cefazolina únicamente, no cubre en una cirugía de colon, por ejemplo, ¿no? Pero si tú vas a operar un estómago, en el estómago, ¿qué gérmenes hay generalmente? Gram negativos, entonces sí tú puedes usar cefazolina, ¿no? Si vas a operar, por ejemplo, una apendicitis no complicada, tú puedes usar solamente cefazolina. Pero si vas a operar un paciente con apendicitis complicada, ya tienes que utilizar para cubrir gérmenes polimicrobianos. Ok, si vas a operar una vesícula, en la vesícula, la bilis, ¿cuál es la flora normal de la bilis? A ver, muchachos, ¿quién me dice? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces, por ejemplo, la bilis es estéril, la bilis no tiene gérmenes, ¿ok? Pero en las colecistitis, la mayor parte de los gérmenes son gram negativos. Entonces, si tú vas a operar una vesícula, la cefazolina cubre, entonces sería suficiente cefazolina.
Por ejemplo, hay pacientes que operan con colecistitis aguda, hay cirujanos que operan. Es una colecistitis aguda, un piocolecisto, te dicen. ¿Y qué tratamiento le dan? Cipro más metro. Ya, por ejemplo, esto es un uso irracional, no se debería hacer. Porque en las colecistitis los gérmenes son gran negativos. Es suficiente cefazolina o cipro o ceftriaxona, pero monoterapia para gran negativos. ¿Ok? Entonces, en caso de antibióticos, yo les sugiero que se revise la antibiótico profilaxis bajo el principio fundamental del uso racional de antibióticos. Por ejemplo, en las apendicitis no complicadas, cefazolina, una o dos dosis, no más. ¿Me entienden? Pero a los pacientes, por ejemplo, que les dan de alta, les dan con antibióticos para 7 días. Si tú operas una hernia, operas una hernia, ¿ok? Al operar una hernia le das antibióticos, cefazolina, le colocas malla, ¿no? Y le dan de alta con antibióticos. ¿Qué antibióticos? Le dan cefalexina o no sé qué. Eso es hacer uso irracional de antibióticos. Entonces, cuando nosotros hablamos de antibióticos, José Lo, primero tienes que hacer uso racional de antibióticos. Y luego viene el resto, ¿no? Luego viene el resto. Cuando realizas tricotomías bajas en las cesáreas, no, no está recomendado. No está recomendado. No está recomendado ese procedimiento, ¿ok? Héctor, una pregunta. ¿El protocolo ERA se aplica a cualquier paciente en caso de diabéticos, hipertensos, que son los que comúnmente a veces nosotros recibimos, esos tipos de pacientes obesos? ¿Habría algunas excepciones? Porque dado que en algún momento mencionó que el protocolo se podía dar 50 gramos de dextrosa 2 horas antes del preoperatorio, ¿sería igual en el manejo de un paciente diabético Pero claro, o habría excepciones? no. Por ejemplo, mira, incluso en pacientes en emergencia, estamos hablando. Cuando viene un paciente diabético a la emergencia, viene descompensado, ¿cierto? Entonces, ¿Cierto? claro, entonces, ¿cuál es el protocolo ERAS que te dice en relación a todo eso? ¿Qué te dice el protocolo ERAS? El protocolo ERAS, cuando tú manejas, es mantener una glicemia dentro de lo normal, en lo posible. ¿Y cómo lo haces eso? Con insulina. La insulina, en infusión es lo mejor, no en escala móvil, en infusión. Entonces, si tú tienes un paciente diabético, de hecho, vas a operar un paciente de vesícula diabético, ¿ok? Programado. Ese paciente, de hecho, que tiene que estar compensado con su tratamiento, ¿ok? Entonces tú, al momento de administrarle la carga oral de glucosa, el paciente está normoglicémico. Lo operas y a esos pacientes tú utilizas glucosa, de tal manera que la glucosa no debe exceder de 200 miligramos, más de 200 miligramos, ¿no? Esa es la idea. Se ha visto que las glicemias mayores de 200 incrementan la morbimortalidad. Entonces, no tiene diferencia usar el protocolo ERAS en esos pacientes. Acá me preguntan del uso de ileostomías en los hospitales de Lima. Las ileostomías, pero ¿en qué casos? Bueno, las ileostomías son procedimientos quirúrgicos que se realizan en situaciones de emergencia, por ejemplo, perforaciones intestinales, necrosis intestinales, isquemias intestinales, ¿no? Entonces sí se utiliza, ¿no? Algunas veces en pacientes con cáncer se utilizan las ileostomías, ¿no? No sé este, a qué te refieres de las ileostomías. Héctor, quizás se refiere a que en una ileostomía el paciente tiene muchas pérdidas de electrolitos, las cantidades de líquidos son mayores Ah, y como hay el protocolo ERAS preoperatorio, intraoperatorio, en el postoperatorio, o cómo, o sea, también se aplicaría el protocolo, ¿no? Creo que pero claro, básicamente. o sea, ya, por ejemplo, Mm. yo opero un paciente con isquemia intestinal, ¿ok?
o sea, una perforación por una hernia estrangulada. Le hago ileostomía, ¿ok? Entonces, con más razón, ese paciente tiene que iniciar su nutrición lo más temprano posible. ¿Por qué? Porque tenemos que cubrir sus pérdidas, ¿me entiendes? No tiene sentido. Entonces, cuando tú hidratas a un paciente con ileostomía, ¿qué es lo que se tiene que evaluar? Eso hablamos, todo esto de las ileostomías hablamos en el capítulo de intestino delgado. Cuando nosotros hablamos de intestino delgado, toquemos ese tema, ahí van a ver. Cuando hablamos de intestino delgado, hablamos de la histología, la fisiología, la anatomía, todo. Entonces, al hablar de la fisiología intestinal, hablamos, por ejemplo, de cómo se produce la absorción de los nutrientes, de los líquidos, todo en las ileostomías. Y entonces ahí también vemos que es una ileostomía de alto gasto, ¿ok? Las ileostomías son de alto gasto y de bajo gasto. Entonces, ¿cuáles son el problema en el manejo de las ileostomías? Las de alto gasto, ¿ok? Entonces, estas ileostomías de alto gasto tienen un protocolo de manejo, que es, no sé si han escuchado ¿has escuchado el protocolo de Baker? Ya, si no han escuchado el protocolo de Baker es un protocolo que se ha hecho en Inglaterra, ¿ya? Donde es el mejor protocolo para manejar ostomías de alto gasto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahí se hace. En cambio, las ostomías de bajo gasto es suficiente mantener un balance hídrico cero, ¿listo? Se dan los requerimientos basales más las pérdidas, listo, balance cero, ya está, eso es el manejo. Entonces, en estos pacientes igual, tienen que nutrirse. Además, recuerda que estos pacientes, ¿dónde se absorben la mayoría de los nutrientes? En el duodeno más 80 centímetros del yeyuno proximal. En ese segmento se absorbe más del 90% de los nutrientes. Es más, el 100% de los nutrientes prácticamente. Entonces, no tiene sentido dejarlos en NPO y etcétera, etcétera. Es más, les adelanto, los pacientes con ileostomía, por ejemplo, una necrosis, una hernia complicada, le has hecho ileostomía. Esta ileostomía, ¿cómo se maneja tradicionalmente? Se maneja que a las 6 semanas, 3 meses, 6 meses, he operado hace poco en un hospital del sur, ya, donde había un paciente que tenía 15 años una ileostomía y no la operaban. Es una locura, ¿no? La última vez que operé fue en Tacna, 15 años y no lo operaban. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se maneja tradicionalmente? Le haces ileostomía o una ostomía y la restitución del tránsito lo haces ¿en cuánto tiempo? 6 semanas, 3 meses, 6 meses, 9 años, no sé, pero lo difieren. Ya, esto ha cambiado. El manejo de estas ostomías de esa manera tiene malos resultados. Las restituciones de trazo intestinal actualmente se hacen de manera precoz, de tal manera que se ha disminuido casi al 5% pacientes con ostomías. De lo que antes era 80, 90, actualmente solamente existen 5% de pacientes con ostomías porque los pacientes que ingresan a emergencia se les hace una ileostomía, entre los 7 y los 15 días se restituye el tránsito. Una vez que el paciente se recupera, sale del edema, se compensa, se restituye. Entonces el paciente sale de alta restituido. ¿Ok? Entonces, eso, por ejemplo, actualmente se está haciendo así. ¿Me entiendes? Entonces, en estos pacientes con ostomías, el manejo es el mismo, es lo mismo. No hay diferencia. ¿Qué más, muchachos? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, buenas noches. Bueno, interesante ponencia respecto al protocolo ERAS. Como dices, es un poco difícil implementarlo en algunos hospitales debido a que chocan muchas veces con la idiosincrasia o algunas creencias de no solamente colegas, sino con el equipo de enfermeras, Todo el nutricionistas, hospital. ¿no? Claro, con todo el hospital, efectivamente, se choca con ese tipo de creencias. Entonces, mencionó usted que la nutrición precoz le inicia a las 2 horas y la dieta la establece 4 a 6 horas. Sí, Respecto a la deambulación temprana, doctor, también es un igual, approach de 6, igual, han visto, igual. claro, igual es, miren, acá les estoy dejando.
les estoy dejando el resumen de todo. A ver acá. No, estaba por ahí. La movilización. La movilización, mira, si tú manejas a un paciente bien, le calmas el dolor, el paciente come, ese paciente va a estar caminando a las 6 7 horas, a las 8 horas. Claro. Va a estar caminando, no va a sentir dolor y te va a decir, doctor, no me duele nada. ¿Me entiendes? Si tú manejas bien el dolor, la hidratación. ¿Qué pasa si tú sobrehidratas a un paciente, le ocasionas atelectasia? Ese paciente no se va a levantar. Ajá. Edema intestinal, no se va a levantar con distensión, con hilio, no se levantan. Entonces, este protocolo está hecho, validado desde hace años, justamente para que te permita una recuperación rápida de los pacientes. Por eso se llama ERAS. Es recuperación rápida de pacientes posoperados. Perfecto. Doctor, y otra preguntita, quizás un poquito escapando del tema, respecto a las apendicitis complicadas, por ejemplo, con peritonitis purulenta, ¿no? Con líquido purulento, en su particular caso, ¿solo aspira o aspira e irriga cavidad? Ya, ahí, nosotros cuando toquemos, creo, tú me estás preguntando, ya con muchos hemos tocado el tema empezamos hablando de peritoneo, ¿ya? Ajá. La importancia que tiene el peritoneo en estos casos, ¿ok? Entonces, los pacientes, cuando nosotros hablamos de peritoneo, explicamos las características desde la embriología, la histología del peritoneo, la fisiología del peritoneo y la importancia que tiene el peritoneo en este tipo de patologías, ¿ya? Entonces, el, como les decía, el peritoneo tiene un sistema de drenaje, ¿ya? El sistema de drenaje del peritoneo es por diferencia de presiones y básicamente se hace a nivel del espacio subdiafragmático. En esa zona se encuentran unos espacios que se llaman los estomas diafragmáticos, que es el principal sitio de drenaje de la cavidad abdominal. ¿Ya? Entonces, cuando tú operas un paciente con peritonitis, cuando tú operas un paciente con peritonitis difusa, local, lo que tú quieras, el manejo de ese paciente es básicamente esto: aspirar la pus y secar, nada más. La manipulación tiene que ser mínima, ¿ok? Entonces, el lavado profuso no está indicado, ya no está indicado. Solamente haces el lavado de la cavidad cuando hay contaminación fecal, ¿ok? O cuando hay contaminación por detritus, por ejemplo, una perforación gástrica. Entonces, en la cavidad abdominal va a haber restos de alimentos. ¿Cómo lo retiras? Tienes que hacer un pequeño lavado. Cuando hay restos, por ejemplo, fecales, tienes que hacer un pequeño lavado. Porque dejar 1 gramo de heces dentro de la cavidad pone séptico a un paciente. Solo en esos casos se hace un pequeño lavado de tal manera que tienes que dejarlo limpio. En las otras peritonitis, el lavado ya no se hace. Solo se aspira y se seca, nada más. ¿El lavado qué hace? Diluye los mediadores inflamatorios, factores de coagulación, produce focos sépticos porque los líquidos que quedan en la cavidad abdominal en suspensión son focos que predisponen a los abscesos, ¿no? Entonces no se hace lavado, solo se hace aspirado y secado, manipulación mínima de los intestinos, ¿me entiendes? Y si es una apendicitis con perforación en la base y todo eso, lo que se hace es el tratamiento de la base. Puedes hacer una rafía, puedes hacer una jareta, o sea, tienes que tratar bien la base de tal manera que lo mantengas lo más hermético posible y tampoco se usa drenes, ¿no? Ningún estadio de la apendicitis tiene indicación para uso de drenes, excepto el absceso apendicular. Solo en casos de absceso apendicular está indicado el drenaje, ¿ok? El drenaje es solamente en el absceso. Y la primera indicación es drenaje percutáneo por radiología intervencionista. Si no hay radiología intervencionista, drenaje laparoscópico. Si no puedes laparoscópico, drenaje abierto. Nada más, pero solo en el absceso está indicado el uso de DREN.
y un DREN tubular a presión positiva, o sea, por ejemplo, tipo Jackson Pratt, Blake, ¿no? Porque los drenes laminares no son útiles en esos casos. Eso es al respecto. Doctor, y una curiosidad, usted mencionó de que los médicos que estuviesen acreditados en protocolo ERAS de repente tenían, ¿no? La capacidad para poder hacer la implementación en un centro. ¿Habrá una página o nosotros podríamos capacitarnos o sería Tienes un que modo viajar de al extranjero. investigación? Tienes, Un tienes que modo de viajar al investigación. extranjero. Sí. Ay, o sea, ¿hay un enlace, doctor, en qué país, dónde se acreditarían Por esos? ejemplo, hay médicos acreditados en Argentina, Colombia, Brasil, este, México, en Estados Unidos, Europa, ¿no? Entonces hay centros acreditados, ¿no? Que ellos pueden acreditar. Porque es bien complicado, no solamente es acreditar a un médico, sino es acreditar a todo el hospital. O sea, las charlas tienen que ser seguidas hasta que el hospital, por ejemplo, implemente la compra de lo que se necesita. Los cirujanos tienen que entender el protocolo ERAS, las enfermeras, el anestesiólogo, cuidados intensivos. Entonces, tú tienes que capacitar a todos ellos. Pero ¿quién va a capacitar al anestesiólogo en anestesia torácica? Tiene que ser un anestesiólogo. ¿Quién capacita al cirujano o un cirujano? Al intensivista, un intensivista, al nutricionista, ¿sí, no? Entonces, todo eso es costos. ¿Me entiendes? Entonces, en el Perú se han implementado de manera empírica los protocolos ERAS. O sea, por ejemplo, ya, entonces yo le digo, yo soy jefe de servicio y digo, bueno, acá se va a manejar el protocolo ERAS. Y hacemos charlas, 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 y hasta que entienden que se utiliza el protocolo. Bueno, ya está, mi personal ya está capacitado. Entonces voy a sala de operaciones y le digo al anestesiólogo, oye, hermano, ¿sabes qué? Vamos a protocolizar el uso de ERAS. Listo, ya entonces. ¿Qué hacemos? Ya, charlas con tus anestesiólogos y listo, ya está, ¿entiendes? Entonces, de tal manera que tú, por ejemplo, ingresas a un paciente a sala, es más, el anestesiólogo dice, ¿le has dado 50 gramos de glucosa? No, ya, dale, ¿te das cuenta? Y luego las enfermeras, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el paciente va a entrar a las 8 de la mañana, a las, a las 6 de la mañana, la enfermera de turno le tiene que dar ese líquido. Entonces, es bien complejo, no es tan fácil. No, pero lo importante es que se avance, pues, ¿no? Que por lo menos ya haya personas que ya comprendan, escuchen, entiendan que es importante esto, ¿no? Eso es lo importante. Ok, gracias, doctor. Listo, muchachos. No creo que haya más preguntas. A ver acá que mis ileostomías se nos olvida. Bueno, ya no hay más preguntas. Listo, muchachos, ha sido un placer. Nos vemos la próxima semana para continuar las clases. Con algunos ya me despido, con algunos grupos ya hemos terminado. Les quiero comentar, algunos están un poco preocupados. Las clases hay un cronograma hay un índice, ¿no? Que empieza peritoneo y se va haciendo Entonces, las charlas son rotativas. Por ejemplo, con un grupo en un grupo ya hemos terminado todo y con otro grupo vamos a empezar de nuevo desde el primero, ¿no? Desde peritoneo y así se van dando las clases de manera rotativa, así que todos van a llevar todo el manual, no se preocupen, así que de esa parte no se preocupen, muchachos. Entonces, nos vemos hasta la próxima semana, cuídense que tengan un buen fin de semana.